¿Por qué el mismo pecado se ve peor cuando lo comete un cristiano? O mejor dicho, una persona religiosa. Muchos creyentes se molestarán con esto, pero yo te lo explico. Hay algo curioso sobre la moral humana. Dos personas pueden cometer exactamente la misma acción, pero no la juzgamos de la misma manera. Y una mentira es una mentira. Una traición es una traición. Una infidelidad es una infidelidad. Hablar mal de alguien a sus espaldas sigue siendo hablar mal de alguien a sus espaldas. Objetivamente es el mismo acto, pero nuestra percepción cambia dependiendo de quién lo haga. Porque no solo juzgamos la acción, también juzgamos las expectativas. No nos sorprende demasiado que alguien que nunca haya presumido de ser una buena persona haga algo malo. Pero cuando quien lo hace es alguien que dedica su vida a predicar valores, principios, amor al prójimo, humildad y rectitud, la decepción es mucho mayor. Y no precisamente porque el pecado sea diferente, sino porque la contradicción es más evidente. Y es precisamente aquí donde nace el rechazo que siente mucha gente hacia la religión organizada. No necesariamente a Dios, aunque sí es cierto que algunos los desvían hacia allá. Pero bueno, no necesariamente a Dios. No necesariamente hacia la espiritualidad, sino a quienes dicen representarla. Y bueno, también algunos presumen y dicen representar a Dios o a Cristo, y por ese motivo algunos lo vuelcan hacia Dios. ¿Por qué? Porque durante muchos años hemos escuchado hablar de los hermanos, es decir, los hermanitos, las hermanitas, evidentemente hablando de los miembros de la iglesia, la congregación, de la religión, de la iglesia, y luego de los mundanos, de los que están dentro y los que están fuera, de los que conocen la verdad y los que viven equivocados. Y aunque no todos los creyentes piensan así, ni mucho menos, es aquí donde chocamos con una realidad que a muchos les incomoda, les va a incomodar o molestar. Cuando una persona se coloca a sí misma en una posición moral superior, automáticamente será juzgada con un estándar más alto. Y no porque el mundo la odie o mucho menos, sino porque fue esa persona quien decidió ocupar ese lugar. Miren, hasta la propia Biblia habla de esto. Vamos a Lucas 12:48. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Es decir, el conocimiento trae una responsabilidad. Si afirmas conocer mejor el bien y el mal, entonces tus acciones pesan más, no menos. Por eso se le resulta tan difícil a muchas personas aceptar ciertos discursos, porque escuchan hablar del amor cuando observan desprecio, escuchan hablar de humildad mientras observan arrogancia, escuchan hablar de compasión mientras observan condena, escuchan hablar de perdón mientras observan resentimiento. Y entonces la contradicción termina siendo más ruido que el propio mensaje. Miren, y paradójicamente la Biblia advierte constantemente sobre este problema. En Mateo 7, del 3 al 5, Jesús pregunta: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Literalmente es una advertencia contra la hipocresía, contra la costumbre de examinar los errores ajenos mientras ignoramos los propios. Y quizás una de las frases más contundentes aparece en Romanos 2:21. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Y es aquí donde ves que el problema nunca fue equivocarse. O sea, todos nos equivocamos, todos fallamos, todos tenemos contradicciones, todos tenemos debilidades. Creyentes, no creyentes, religiosos y ateos, pastores, sacerdotes, líderes, feligreses y personas comunes. Todos. El problema está cuando exigimos a otros aquello que nosotros mismos no estamos dispuestos a cumplir. Cuando utilizamos la moral como un pedestal en lugar de un espejo. Cuando utilizamos la fe para señalar antes que para comprender. Y es aquí cuando aparece una excusa muy, pero muy común. Somos humanos, cometemos errores, Dios conoce mi corazón. Diciendo esto para minimizar nuestras malas acciones. Pero bueno, sí,
Es cierto, es verdad, todos somos humanos, todos cometemos errores, nadie es perfecto. Pero precisamente por eso nadie debe utilizar esa verdad para minimizar el daño que causa. Porque si el error de un desconocido tiene consecuencias, también las tiene el error de un creyente. Y miren, si algo debería producir el conocimiento espiritual, no es menos responsabilidad, todo lo contrario. Es más responsabilidad. Santiago 3:1 incluso lo advierte. Presten mucha atención. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Me parece que la enseñanza está clarísima. A mayor autoridad moral, mayor exigencia moral. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad, no menor. Ahora bien, también sería injusto convertir las malas acciones de algunos en una condena contra todos, porque hay creyentes extraordinarios, personas humildes, personas que ayudan sin anunciarlo, que sirven sin buscar reconocimiento, que viven su fe en silencio, que practican lo que predican. Y muchas veces precisamente son esos los creyentes que menos ruido hacen. Las malas acciones de unos no representan a todos. Del mismo modo que un político corrupto no representa una nación, o un delincuente no representa a toda una comunidad, o una mala persona atea no representa a todos los ateos. Juzgar colectivos enteros por las acciones de individuos siempre termina siendo una injusticia, porque el bien y el mal no son patrimonio exclusivo de ninguna religión, ni de ninguna ideología, ni de ninguna ausencia de fe. Hay creyentes admirables y hay creyentes terribles. Hay ateos admirables y hay ateos terribles. La moral no viene garantizada por alguna etiqueta, viene de las acciones que tomamos cada día. Por eso, si tu fe es sincera, no permitas que la incoherencia de algunas personas te aleje de aquello en lo que crees. Y si no crees en nada, tampoco pienses que eso automáticamente te hace mejor o peor que quienes sí. Porque al final todos compartimos la misma condición humana. Todos somos capaces de actos de enorme bondad y todos somos capaces de actos profundamente egoístas. Y la diferencia no está en el título que llevemos, ni en la iglesia a la que asistamos, ni en la filosofía que defendamos. La diferencia está en lo que hacemos cuando nadie nos observa. Porque ante Dios, si crees en Él, nadie es superior por proclamarse santo. Y ante la vida, si no crees, nadie es superior por proclamarse más racional. Al final, la verdadera humildad comienza cuando entendemos algo muy simple, que ninguno de nosotros está por encima del resto. Y que la mejor forma de defender nuestros valores no es predicarlos, es viviéndolos.